Bienvenidos una semana más a Tu Momento Yin y esta semana estoy muy emocionada porque tengo aquí conmigo a una persona que le tengo un aprecio y una admiración increíble. Para mí es la mamá del Yin, Kathy Páez. Bienvenida aquí en Tu Momento Yin, que realmente este podcast pues le dio nombre evidentemente a esta práctica. Así que encantada de tenerte aquí. Y nada, para quien no te conozca, Ujú. ¿quién es Kathy? Bueno, gracias por tenerme aquí, Aida. Un placer compartir un poco más sobre lo que es el camino del Yin y el camino del yoga. Eh, ¿Quién es Katy? Yo creo que los practicantes reales de yoga se pasan vidas, ¿no? ¿Quién es quién es el nombre que uno tiene delante en esa encarnación? Pero a nivel de trayectoria con lo que es el yoga, em, igual puedo decir que anteriormente, de pequeña, de adolescente, no vengo de familia de yogis, ¿sabes? Hay gente que viene de y uno dice, ay, qué bonita historia. Pero no, vengo de una madre y un padre que fueron inmigrantes. Bueno, mi padre siempre desde el lado académico, entonces nos mudábamos mucho por el trabajo de él, pero él es paraguayo, mi madre es de Costa Rica y yo nací en Costa Rica. Entonces, tuvimos una vida de muchos cambios, siempre de mudanzas, siempre de sentirnos un poco fuera de ellos, por lo menos como personas que venían originalmente del campo, siempre de sentirte un poco fuera de tu zona de confort, ¿no? Pero mi padre llegó a ser en algún momento diplomático y bueno, viajábamos mucho por trabajo y de él. Entonces, al final, creo que la inquietud de ser, para empezar, una persona altamente sensible, porque lo soy, mi manera de percibir el mundo, muy soñadora de pequeña, más lenta que los demás, o sea, siempre quería tomar mi tiempo, nunca había tiempo nunca había ese tiempo, nunca llegaba ese tiempo. Entonces yo creo que de ahí en algún momento cuando empecé a practicar más deporte, que no fue como hasta los 20 años realmente, y una lesión que tuve en la muñeca, una amiga mía, vente a yoga. Y empecé a ir a clases de yoga y fue como, me sentí en casa y me acuerdo las primeras sensaciones de decir, es como que salgo de clase y no sabía lo que era la sensación de no tener ansiedad, ¿no? Era como más bien mi estado de pequeña, de crecimiento, de mucha mudanza y fue como siempre como de, me tengo que adaptar, tengo que intentar, ¿sabes?, llevar el mismo ritmo. Y con el yoga fue como, el yoga fue un hatha yoga, ¿no? Fue un hatha yoga clásico. Empecé como a decir, vale, esto me gusta, porque esta sensación que no la conozco, me gusta. Sí tenía un poco de interés en adolescente en cosas más metafísicas, sí es cierto que siempre tuve un poco un interés en estados trascendentales de la mente, sin saber muy bien cómo por dónde iba todavía ese camino, pero sí adolescente había mucha curiosidad por este tipo de cosas, la antropología, cómo viven los demás de una manera diferente también. Entonces, con los 20 años que empecé a hacer yoga, con 23 años, sí, en el 2003, sí, más o menos, tomé mi primera formación de yoga en Yoga Studio de Barcelona. Y fue un estilo Sivananda con toques de la Ashtanga Vinyasa Yoga. Y empecé a practicar mucho Ashtanga Vinyasa Yoga también, la parte de posturas. Creo que todos pasamos por alguna etapa por ahí. Entonces, en la etapa de Katy del mundo del yoga, tuve una etapa muy, muy cañera también, muy de, bueno, me gustaba ir a las clases y sudar, y incluso me acuerdo una amiga de yoga que trajo su profesor de Inglaterra y era Jean, y dijo, eso tuvo que haber sido el 2004 o 2005, porque yo empecé a dar clases rápidamente porque trabajé también en yoga studio, y en algún momento se dio de que a los 3 meses de la formación empecé a dar clases de yoga. Entonces, una compañera quiso traer su profe y era de Jean y ella habló un poco y yo, uff, tanto tiempo en una postura, yo, uff, no, 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 yo necesito moverme, ¿no? Yo necesito como respiración y movimiento, todavía no había llegado el momento. Y luego a través de mucho Ashtanga y con
tengo la naturaleza más sensible, en muchos sentidos, incluso lo que es mi estructura energética de Human Design es otra. Entonces, al final, la caña de la Ashtanga me empezó a agotar, me empezó a drenar. O sea, no tenía energía para nada encima de las 12 clases a la semana, porque rápidamente me empecé a dedicar a dar más clases de yoga perdón, que de lo que originalmente estudié, que fue diseño de moda. Entonces, a través del agotamiento, una amiga me dio el DVD de Paul Grilly. Ese fue en Wow. el 2005 o 6 y que en paz descanse, Inés. Me dio el DVD y me dice, mira, ¿por qué no pruebas a hacer esto? Estás con tanto Ashtanga, ¿no? Y a ver si te ayuda. No sé qué, y me acuerdo que empecé a practicarlo y fue como, me encantó. Aparte que tuve sensaciones que no tuve en ninguna otra práctica dentro de lo físico, porque todavía me encontraba más en esa parte del cuerpo físico, pero notaba que soltaba tensiones que en una clase de Ashtanga no llegaba a soltar. Y me encantó la personalidad de Paul. Como persona me encantó, ¿sabes? Fue como, sí, como sentirme en casa, ¿sabes? Fue una sensación de estar muy a gusto, de escucharlo y decir, Señor, me relaja, como que no me estreso, no siento que, porque encima en el mundo del yoga es como que al inicio está la ventana de qué bonito es esto, pero luego puedes llevar tu misma neurosis de siempre a la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que el lado del yin entra ese aspecto que toca con la parte maternal, ¿no? La que nos permite también ceder un poco y Paul dentro de todo, él tiene mucho esa energía también. Aparte No, de ser no, también es una... maravilloso ese vídeo. Bueno, yo de hecho creo que ese CD todo profesor de yoga tendría que verlo. O sea, siempre cuando conozco a alguien que no lo ha escuchado, siempre se lo digo, cómprate el CD que además ahora está disponible en la web de Paul y lo puedes bajar desde ahí. O sea que nadie tiene excusa para no ver ese CD. Toda la razón. Sí, bueno, tiene el de anatomía, que también está muy bien, y luego tiene el de las prácticas. Yo empecé por de las prácticas y luego en el 2006 fui a tomar una formación con él en Chicago. Una formación era de formato corto, así que no fueron ni 50 horas. Y, y nada, y volví un poco con esto del yin y empecé a dar talleres, como que me sentí muy cómoda con el aspecto de dar clases de yin. Todavía seguía practicando Ashtanga. No fue hasta mucho tiempo más adelante que ya mi práctica cambió por completo. Pero en el 2006 fue donde tomé la primera formación de yin. Empecé a dar talleres de yin y luego en el 2009, quizás por ahí, fui a estudiar con Sarah Powers también Wow. en Holanda. Y luego no fue hasta el 2012 que ya encontré otra escuela con la que estoy muy asociada, que es un yoga clásico, el de Madonna. Son enseñanzas de un maestro que se llamaba Baba Haridas. Bueno, hay muchos Baba Haridas en el mundo del yoga de la India, pero este es un Baba Haridas que los hippies de los 60, unos americanos hippies de los 60, escucharon que él le había dado yoga a Ram Dass, el de Be Here Now, el del Realmente. libro Ram Dass, es súper. Sí. Y fueron a buscar a este profesor, a este maestro, y se lo llevaron a Estados Unidos a crear una comunidad alrededor de él. Entonces fui a estudiar, tomar otra formación de 200 horas con ellos. Entre medio también tomé otros cursos de Prana Flow con Shiva Ray, en el estilo así un poco que igual mucho movimiento, mucho... em, pero me sentí mucho más a gusto tanto con lo que es clásico, porque en la escuela de yoga clásico lo que aprendimos que me encantó fue mucho canto de mantra y mucho pranayama y meditación. Esas eran las prácticas de lo que es un Ashtanga yoga clásico, ¿no? Vinyasa, ¿no? Hoy en día todo el mundo está metido con esto de Con el Ashtanga son de viñasa. movimiento. Sí. No, Y no. hay otra rama más clásica realmente que... y bueno, como también había estudiado, empecé con María Elena Sierra en el 2007 a estudiar sánscrito Claro, claro. en la Ahora Universidad de Barcelona. estás totalmente inmersa ahora en esto. Me Sí, encanta escucharte cuando empiezas a pronunciarlo porque es maravilloso.
Para mí son como mantras. Entonces, con lo del clásico entró también mucho trabajo de sánscrito, esa escuela también trabaja bastante con sánscrito y era más pues de cuerpo sutil también la práctica, entonces hay mucho estudio también de los tres cuerpos, de los cinco koshas y luego entré en un proceso de empezar a estudiar mucho más con Paul en ese mismo año. Terminé lo que eran las 500 horas de Yoga Alliance, porque yo no hice Yoga Alliance hasta un poco después. Em, y ahí fue donde cuando nos mudamos hasta me casé, es que hay miles de... Tuve un hijo, pero a la vez me mudé a Estados Unidos y estuve viviendo en el mismo pueblo, bueno, al lado del pueblo donde estaba viviendo Paul y Susie Grilly. En- entonces, con el bebé pequeñito me permitía igual poder seguir viéndolos, ir a donde estaban dando clases y encima tomar formación, porque con un bebé es más complicado, pero esta vez yo decía, Puedo dormir en casa, me voy durante el día, mi madre se quedaba con Sebastián, con mi hijo, y yo iba a seguir estudiando con ellos. Entonces ahí fue también donde me los encontraba en el supermercado y empezamos a desarrollar como una amistad más allá de también, siempre digo, son profesores, son mis maestros, son mis mentores, son mis amigos y muchas veces también yo los llamo a ellos mamá y papá de la sangha del yin, ¿no? Es como porque tienen mucha fuerza y son un pilar para mí en mucho. Siempre puedo enviar un email y me llaman o, ¿sabes? Es como esa relación que también luego el yin yoga es una cosa, pero siempre al final lo que nos une más es el amor por lo que es el yoga. ¿No? ¿Qué No, es el claro, yoga? y además estuviste trabajando con ellos, ¿no? Aparte de ser estudiante. Sí, entonces en el 2019 fue en el momento que me dijeron que sí quería ser asistente y empecé a trabajar como más cercano en lo que es el backend de ayudarles a organizar formaciones y luego ir a las Wow, formaciones que estaban dando y formar de asistente también. wow. Qué maravilloso. Increíble, increíble trayectoria, Cathy. Yo por eso siempre tenía muchísimas ganas de tenerte aquí, porque al final tu trayectoria ha sido como un crecimiento ya también personal que te ha llevado hasta donde estás, ¿no? Pero me gustaría, aparte de todo esto, si te parece bien, empezar por el principio, ¿no? Que para mí el tema sobre todo el enfoque funcional de esta práctica es esencial para la práctica, ¿no? Pero me gustaría ver tu visión también a través de este enfoque funcional. Em, lo que es funcional es como que siempre, muchas veces digo, mi visión es un poco la visión que me pasaron mis maestros, que al final le puedo dar toques diferentes, pero la visión realmente, lo que es el yoga funcional dentro de como fundador principal de lo que es siempre decimos, no es un estilo nuevo de yoga, es una manera de entender la anatomía aplicada al yoga. Realmente eso es. Entonces, es aplicable a cualquier estilo de yoga porque si tú entiendes bien la anatomía, la biomecánica, cómo funciona el movimiento, cómo se genera lo que es tensión o compresión, todo esto luego te permite entender de qué manera hacer que cualquier práctica sea funcional, que en ese aspecto simplemente es adapto la práctica al individuo. Y yo siempre digo, en ese aspecto no es original esto lo hacía Krishnamacharya. O sea, esto fue el concepto original de Krishnamacharya, ¿no? Entonces, dentro de que luego vengan otros estilos y otros maestros que también estudiaron con él y que luego le dieron su propia, realmente originalmente es adaptar la práctica a la persona. Dentro de funcional, esto es lo que está en primer plano. Lo que sí es un poco diferente de, por ejemplo, lo que hace Krishnamacharya, originalmente él estaba más enfocado en este aspecto en relación a los Panchaprana Vayus, ¿no? Entonces ahí es muy energético ese proceso y nosotros tenemos más todo desde la base de anatomía, porque incluso desde la base de la anatomía se puede entender a través de los grupos miofaciales, luego lo que es también los sistemas de meridianos, ¿no? O nadi, si le quieres hablar en el término de lo que sería yoga de la India.
Entonces todo igual tiene la base desde la anatomía. Y esto me hace pensar cuando empecé a tomar las formaciones más largas con Paul y que empecé a mirar y yo era como, no, yo quiero ir directo a lo energético. Y ellos me decían, no, todo el mundo tiene que pasar por este módulo, da igual que hayas estudiado con él, que antes que ya tengas un poco de base. Y ahora lo entiendo muy bien, ahora es como, sí, se tiene que pasar por ahí porque es la base de luego poder aplicarlo a lo que es energético también. Entonces, es cómo adaptar una práctica al individuo a base del entender biomecánica y conceptos de lo que ya dije, grupos miofaciales y también de lo que es variación de esqueleto, que eso sí es algo muy particular de cómo ofrece Paul lo que es funcional Ujú, porque hay otros, he aprendido con otros profesores de yoga que son funcionales, sin llamarlo funcional, pero cuando yo escucho el dialecto, yo digo, esto es un yoga funcional, porque no se enfocan en la forma, lo bonito que es la postura, se enfocan mucho más en desde ese entendimiento, la mayoría de las personas que hacen eso tienen un entendimiento muy grande de lo que es la anatomía y la biomecánica. Y desde esa libertad de entender movimiento, desde ahí es aplicable al movimiento en general, que las posturas lo que son movimientos del cuerpo. Entonces, lo que sí tiene muy particular lo que hace Paul es ese concepto de variación de esqueleto, ese concepto de tensión y compresión, y de cómo adaptar de acuerdo también a las limitaciones reales que tienen ciertas personas. O sea, no es adaptar porque es principiante, no es adaptar porque es avanzado, es adaptar porque tiene una condición diferente que para su cuerpo es aplicable pensar en esa estructura biomecánica de una manera única a esa persona, ¿no? Entonces ahí es el funcional que es realmente se adapta a cada persona, desde variación de esqueleto, desde biomecánica, que son los movimientos de las articulaciones, y desde lo que son los grupos miofaciales. súper interesante. Y aquí has dicho algo que me ha gustado mucho, ¿no? Que se deja de mirar el copiar esa postura que queda bonita. Pero ¿cómo invitas tú a tus alumnos a habitar más el cuerpo y menos imitar la postura? Porque si te has dado cuenta, y yo lo veo cada día en las clases, la gente funciona mucho por visual, ¿no? O sea, tú estás delante de la clase, ¿no? La típica clase, la profesora delante, los alumnos. ¿Cómo invitas tú a estas personas a habitar más su cuerpo? En una clase de Yin Yang Yoga, por ejemplo. Eh, Empieza bastante desde las palabras que decides utilizar para marcar las posturas. Si siempre marcamos mucho desde reglamentos de alineamiento, pues no está mal, siempre digo que no está mal porque es necesario que la gente primero habite el espacio de su cuerpo. Quieren saber cuánto tienen que separar las muñecas o cuánto. Entonces, no es que sea malo hacer esto. Yo siempre digo que no me gusta que la gente lo estoy haciendo mal. No lo estás haciendo mal, lo estás haciendo con las herramientas que tienes, pero sí limita que la persona pueda tener un proceso más interoceptivo. Si yo les indico más a través de sensaciones que pueden estar teniendo en el cuerpo, sensaciones que no es que quiero ponerles sensaciones en su cuerpo, pero el estiramiento se puede sentir aquí. Si sientes algo que te pincha aquí, levante la mano y ya ajustas. Entonces, les estoy dirigiendo desde sensación, porque incluso para el profesor es importante la biomecánica para saber cómo adaptar las posturas y entender a nivel de segmentos de movimiento qué sería más o menos, ¿no? Para poder adaptarlas. Pero no vas a hablar a tus alumnos con estas palabras, ¿no? Muchas veces estas palabras que yo utilizo para intentar describir una postura a nivel anatómica a un profesor, a un alumno yo no le voy a hablar así porque no va a entender, ¿no? Rotación externa del fémur, rotación no entienden. Hay personas que sí les gustan y admito que a mí me suele salir mucho porque yo enseño a profesores mayoritariamente. Entonces, cuando doy clases a grupos así de una clase regular a la semana o algo así, que ya no lo hago tanto igual, me salen este tipo de palabras. Hay gente que les gusta porque sí les hace pensar y decir, vale, ¿sabes? Puedo aprender algo a través de esto.
pero sí siempre has de dirigir más desde sensaciones y desde posibilidades. ¿Qué pasa si intentas llevar más peso al pie derecho? ¿Qué pasa si intentas relajar la cabeza? Ahora, ¿qué pasa si no relajas la cabeza? Entonces, es más una invitación al mundo sensorial que a las indicaciones de posicionamientos de dónde van las manos, dónde van los pies, dónde va la cabeza, dónde van las rodillas. Entonces ahí es donde cambia. Y también para el profesor o la profesora, tiene que haber un entendimiento mayor de la postura. Porque si tú solo lees detalles de alineamiento y ejecutas bien esos detalles de alineamiento, pero no observas qué está pasando en tu cuerpo cuando lo estás haciendo y no observas cuál es realmente la función de esa postura, o sea, ¿por qué quiero hacer esta postura? No es qué bonita es esta postura, es por qué quiero hacer esta postura, qué va a estirar, tanto a nivel físico como posiblemente energético, si entro más en ese reino de lo energético y por qué sería, ¿no? ¿Qué tipo de tensiones tengo en mi cuerpo que necesito trabajar ese tipo de movimientos? Entonces ahí está siempre la función sobre la forma de la postura y luego las sensaciones sobre la estética. Entonces todo va como tú diriges al alumno. Entonces desde ahí la persona responde de una manera u otra y por eso nuestras palabras tienen mucho poder en el momento que según cómo lo indicas, puedes indicar incluso desde un estado más yang, que sería avanzados a hacer esto, principiantes esto, y hay mucha gente que eso ya les toca al ego, pero si tú Total, ya diriges, si tú total. diriges desde, ¿sabes? Si sientes esto aquí, mejor haz esto. Si sientes esto aquí, prueba a hacer esto. Es Exacto, diferente. La claro. invitación es diferente. Total. De hecho, la manera en que se habla, ¿no? En las clases es muy importante para adaptar esas clases pues, a la manera más funcional de la práctica, ¿no? Más que una regla se convierta en una invitación a evitar el cuerpo. Pero además voy a saltar a una pregunta que evidentemente me gusta porque fue uno de los libros que leí al principio de mi viaje hacia el Yin. Y eres la escritora de un libro, El potencial de la quietud, que me pareció fascinante. Y descubrí conceptos en este libro que transformaron totalmente la manera en que yo practico el Yin Yoga, ¿no? Primero de todo, el tema de la quietud, ¿no? Que la quietud es algo por que no estamos entrenados, o sea, no nos entrenan a estar quietos, ¿no? Al contrario, parece que si te estás quieto no eres productivo. Entonces, el concepto este de la quietud como medicina, la funcionalidad de la presencia, son conceptos que están en el libro, los espacios para lo incómodo y sobre todo, pues esta práctica más accesible y sanadora, ¿no? Háblanos un poquito de este libro. El libro nació en el 2018. Sí, fue más o menos un año después de que tuve mi hijo. Em, la idea del libro realmente me acuerdo que yo creo que la mayoría nos inspiramos en momentos fuera de los productivos realmente, ¿no? Es como que tienes un proyecto en mente y tenía en mente, bueno, voy a hacer este libro y tenía una editora con la que ya me estaba juntando, pero luego nació mi hijo y como que ya lo puse un poco en pausa, pero como ya había dado muchas formaciones, ya tenía material desde donde poder partir y decir, vale, tengo esto escrito, y también me junté con Paul Grilling en algún momento cuando tenía como un primer boceto de lo que sería el índice del libro, y él ahí me orientó un poco más, y en algún momento con mi hijo, le estaba dando leche a mi hijo, ¿sabes? Y fue como que de repente me llegó todo y fue como, asiento, alas, columna, me llegó todo el índice, ¿sabes? Fue como un momento de decir, vale. Me parece fascinante este libro. O sea, yo creo que además las ilustraciones, es que está hecho con muchísimo cariño y me fascinaron las ilustraciones también. Tuve un equipo muy bueno también detrás, tanto como la editora, como la diseñadora gráfica del libro, que también es una fuente enorme esta mujer. Y el concepto fue saliendo un poco del libro y, ¿sabes? Fue como, vale, ya tengo el índice y fui trabajando un poco
con lo que es luego el diseño gráfico, que en esto, como dije, tuve a alguien que fue un gran apoyo. Em, y luego en el momento ya, ¿sabes? Se dio el libro y soy autora independiente. Y Oh, también hablé en un momento, debería de presentarlo y tan, porque son hermanas, la editora y la diseñadora gráfica. No, porque te lo van a cambiar todo. No lo hagas. ¿Sabes? Y en un momento me quedé pensando y digo yo, bueno, nada, lo lanzo en Amazon así, que es con ellos, la verdad es que yo sé que hay gente que tiene sus opiniones de Amazon, no, no digo que yo tampoco las tenga, pero si eres una persona que viajas mucho, que es cómodo, porque ellos se encargan de todo, de todo. de toda la parte de imprimir y distribuir, así es más, es un poco más fácil y no hay que poner ningún dinero de entrada. Eh, Siempre le digo a la gente que es realmente trabajar con KDP, con lo que son la editorial de ellos. Pues, y nada, la idea del libro. ¿Sabes? Es como, es eso, finalmente me nació el índice, pero la idea de hacer el libro fue antes, que dije, voy a hacer un libro, ¿sabes? Y no sé, tampoco sé por qué me llegó esa idea de voy a hacer un libro. Creo que en el momento me había mudado y estaba en Estados Unidos y me llegó un soporte económico y yo dije, mira, con esto voy a invertir y voy a sacar un libro del Yin Yoga y hice un poco esto del mandala, entonces salen muchas cosas es de... impresionante, no, no, es un libro que merece la pena tener. O sea, yo lo recomiendo, ya te digo. Mi familia ha viajado por todos lados. Gracias. Es un libro muy a la vez también fácil de leer. Correcto. ¿Sabes? La idea es esa. Y con Paul, si has mirado cualquier del libro que ha hecho Paul, Sí, son muy simples. Él también me dijo en una, yo quise complicar y él, ¿vas a hacer una tesis o vas a hacer un libro que la gente pueda puedo entender. levantar, entender y seguir? Y ahí me guió un poco y cortó como la mitad de las cosas que yo tenía en mente que iba a hacer al inicio, que era mucho más complicado. Y ahí diferenciamos también diferentes estilos de libro. Y él decía, mira, puedes hacer un libro que sea como muy lleno de información, que es como una Biblia de tesis de algo, dijo, o puedes hacer algo como un poco más. Y lo hice así, que al final luego las ilustraciones me sirvieron para poder también generar contenido con esto e inspirarme, porque a la vez, en el momento que todo salió, tuve un momento aparte, lo admito que dije, uy, no me gusta mi libro. ¿Sabes? Yo creo que cuando creamos algo, y yo soy de rama creativa, originalmente estudié diseño de moda y me pasaba mucho, después de hacer algo, había muy rara vez que yo miraría la pintura o el vestido y que yo diría, qué bonito está, ¿no? Yo le veo todos los, porque yo lo conozco a fondo, yo le veo todos los imperfectos y yo era como, uff. ¿Sabes? Y lo tuve que haber hecho con fotos y por qué no fue blanco y negro y súper, ¿sabes? Como crítica. Y fue más, y también para mí fue exponerme, porque creo que no había hecho nada a una escala tan grande y empecé a leer las críticas también del libro en la página de Amazon y era como, ay no, este libro lo quiero, ya no quiero que nadie más lo vea, ¿sabes? Tiene su momento de decir, y ahora ya, muchos años después, mi sensación con todo es muy diferente. Me pasa más que a veces leo una crítica y siempre digo, wow, la gente, ¿sabes? Y tengo más el poder de decir, no me afecta. O sea, que Qué puedo tomar guay. en cuenta lo que dicen, pero no me voy a ni súper enfadar, ni... No, es como que puedes ver muchas veces más bien, habla más una crítica de la carencia del otro que del defecto del Total, objeto. Entonces, total. llegó un momento que ya dije, como que ahora lo veo, y ahora sí lo veo más full circle. Ah, claro que sí, eran ilustraciones, porque yo trabajo muy desde el lado de colores y de creativo y de visual. Tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Ahora le veo más el sentido, pero yo creo que es como todo. Creo que en nuestras vidas también, en el momento final, muchas cosas que no, que cuando uno las está viviendo, dicen, no, no sé, hay algo incómodo ahí. Luego con los años o con la expansión o como dije en el momento final que ves toda la obra maestra de tu vida, todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene un porqué. Y es como que luego llegó un momento con el libro que dije, no, está guay mi libro, ¿sabes? Y no agregué lo que es el forward de Paul después de poder traducirlo al inglés, porque Sí, antes yo lo hice primero en español porque tenía más comunidad hispanohablante.
pero luego cuando fui a hacer la traducción al inglés, le pasé el libro a Paul porque él solo vio el índice del español y claro, él no lee en español. Pero cuando le pasé el libro en inglés, ya él me pasó algo. Mira, aquí he escrito estas palabras, si quieres utilizarlas o no, lo que quieras poner. No, yo lo voy a poner todo. Y era como, claro que sí. Y luego ahí hice el inverso y dije, bueno, lo hago, lo pongo en español y lo agrego al libro en Genial. español. Y Sí, como que ya le empecé y eso creo que es como todo. Es un libro que abraza a la persona que tiene que abrazar y a la que no, pues no pasa nada. Hay otros libros, correcto, hay gente para todo, hay gente que le gusta correcto. esto de lo visual, de los sutras visuales. Yo digo, trabajo mucho desde un sutra visual, algo que sea puntual, y luego alguien tiene que llegar y explicarte un poco más, ¿no? La idea es esto, con lo del maestro y el alumno también. Pero sí, ya es como que ya sí le tengo, llegué a un momento que ya es como, sí, mi libro, pero hay un proceso ahí de reconocimiento y de luz y sombra potente cuando haces algo así de grande. Totalmente, totalmente. Qué guay, Cathy, qué guay. Me encanta escuchar estas historias, ¿no? Porque tú cuando compras un libro nunca te paras a pensar en lo que ha pasado el autor de ese libro, ¿no? Para escribirlo, evidentemente, para publicarlo y luego para lanzarlo a la venta, que creo que es como abrir esa parte tuya, ¿no? A un mundo incierto y acabamos siendo también nuestro peor enemigo al final, ¿no? Tenemos que seguir practicando más esta autocompasión. Sí. Pero bueno, hay un tema que no te podía dejar ir sin preguntarte sobre él, porque yo creo que es el gran dilema de la práctica de Yin y es el famoso o a la vez desconocido rebound. Me gustaría que nos dieras tu visión de qué papel juegan las transiciones en una práctica de Yin Yoga. El rebound se habla mucho, o se siente mucho como una pausa entre posturas. Yo lo he descrito como el yin dentro del yin, es el yin dentro del yin, pero también la gente luego somos seres humanos y siempre nos gusta hacer que todo sea muy blanco y negro. Entonces luego hay gente que también con el rebound empiezan a tener como siempre después de cada postura, siempre, ¿sabes? Ponemos reglamentos como mandamientos a todos, como que tenemos que tener esa manera de sentirnos tranquilos con cómo funciona algo. Y el rebound realmente es algo muy intuitivo también en ese proceso de cómo lo utilizas. Y si entiendes las propiedades viscoelásticas de lo que es la fascia, que es el tejido con el que tocamos en el mundo del yin, aunque también se trabaja de muchas otras maneras, se entiende que es un proceso natural que tiene ese tejido. Si tú estás en una postura 5 minutos, es normal que luego, cuando tú deshaces, el tejido quiera seguir en esa forma. Entonces, no puede ir muy rápido. Entonces ahí es como el proceso de, bueno, ay, me voy a tumbar un momento. ¿Sabes? Es como, es algo muy natural. Si estás 2 minutos es diferente la intuición porque el cuerpo no. Entonces el rebound es intuitivo, no es un reglamento, no es siempre 1 minuto, siempre 1 minuto y medio, no es siempre detrás de cada postura, no, es un proceso muy intuitivo. Y si ves el DVD original de Paul también. Muchos de los rebounds son dinámicos, son yang, ¿sabes? Hacemos rodillas al pecho y mover un lado al otro. Entonces, por eso digo lo mismo, no es un reglamento en que siempre tiene, hay rebounds que pueden ser, si la persona lo siente muy intuitivo, moverse un poquito, está bien que lo haga, ¿no? Es como que no es, nada nunca es tan blanco y negro como pensamos, pero el rebound es para muchas personas donde sucede la magia, ¿eh? Sobre todo si te da un rebound así como potente. Y como siempre dice Susie, la postura no tiene que ser muy intensa ni sentirse muy intensamente, porque como trabajamos con zonas de objetivo, cuando hablé un poco del mundo funcional y hablé de grupos miofaciales, trabajamos con zonas de objetivo. Y luego la gente a veces se confunde también ahí. Tengo que sentir esta zona de estiramiento muy potente. No, no sé, porque a veces puedes hacer una postura muy ligera. Luego te pones en el rebound y estás como, bueno, bien, y luego de repente dices, wow, ¿qué es esta sensación? Sabes, puedes llegar a sentir como latidos,
a veces en la parte baja del abdomen, o puedes sentir como cosquilleos en alguna parte que otra, aunque a mí todo esto depende de la persona también, qué es lo que llega a sentir en un rebound. Y es como, no hay un reglamento, no hay un siempre tiene que suceder esto. La experiencia realmente de lo que es una práctica de yoga en general es estar abierto al experimento de lo que es sin tener una expectativa y sin ponernos tantas reglas. Realmente está bien tener una forma que nos permite desde dónde partir, porque si no, pues estamos, no sabemos qué hacer, ¿sabes? Estamos ahí flotando. Entonces hay que tener algo que sí nos puede enraizar, pero al final todo es el contacto con uno mismo, en esa conexión mayor hacia la creencia que uno tenga, y eso es un proceso muy intuitivo y muy individual, ¿no? Entonces Qué como que guay. el rebound puede tener formas diferentes de una persona a otra, y está bien a veces que alguien diga, uy, cuando salgo de esta postura siento que quiero hacer esta, pues hágala. ¿Sabes? Es Mm, como por excelencia el rebound es tumbado boca arriba, pero te puedes tumbar de lado, te puedes tumbar boca abajo, porque incluso estudiando variación de esqueleto, no todo el mundo está súper cómodo tumbado boca arriba. Entonces es como que todo esto es en gran parte intuitivo, y no cortarle la intuición al otro en ese proceso también de dirigir una postura, un rebound, que también es una postura en sí, y que sea sobre todo un movimiento desde esa persona y no qué desde lo que yo bonito, digo, yo pienso. qué bonito. Me encanta. Me encanta la explicación que has hecho. Y hay otro concepto también que mucha gente asocia el yin yoga con la quietud, ¿no? Estas prácticas más introspectivas. Y en tu libro hablas de un término que en su momento a mí me removió, porque evidentemente, como te he dicho antes, nos programan para nunca parar. Entonces, el concepto de el movimiento interno o de la no acción en el yin yoga que me gustó muchísimo. Y a mí me gustaría saber cómo tú, personalmente, trabajas la idea del movimiento sutil o de los microajustes en esta quietud del yin. Vuelvo a la intuición. Vuelvo a la intuición porque no es nada que... Y bueno, y la intuición realmente en nuestras vidas es también un motor muy grande. No, también es lo que nos va a diferenciar siempre de lo que es una inteligencia artificial a un ser humano, ¿no? Es difícil de describir lo que es intuición, y lo tenemos, ¿sabes? O un científico antes dice, quise hacer esto porque sí, y sucedió, ¿sabes? Y es como que lo veo cuando estoy en una postura, es ese, entra lo mismo, no hay un reglamento de me tengo que quedar. Es como que pueden haber ajustes que dices, ay, o que sientes que todo el peso se va aquí y dices, me voy con el peso. En vez de luchar contra y decir, no, los dos isquiones en el suelo, no, ¿qué pasa si no apoyo los dos isquiones? ¿Dónde siento el estiramiento? Es una sensación que siento que realmente es perjudicial, porque ahí es la intuición. No es mi profesora me dijo que con esto me iba a estallar la rodilla y me iba a hacer un daño abismal. No, es tú qué sientes cuando haces eso. ¿Dónde lo sientes? ¿Qué tipo de sensación es? ¿Se siente bien o se siente mal? Entonces, ¿cómo podemos confiar más en nuestra intuición, en nuestro propio Correcto. saber y conocer de nosotros mismos, y no de darle al otro la autonomía sobre nuestro propio cuerpo? Es como realmente soy maestro de mi propio cuerpo a través de sentir que necesita, o como cuando nos sentamos a meditar. Sucede, quizás incluso yo lo siento más ahora en la meditación que en asana, porque en asana ya me he acostumbrado mucho a esto, como no hay un reglamento, es como que hago esto y pruebo esto y siento que ahora estiro más aquí, o estiro más el oblicuo, o estiro más el cuadrado lumbar, sabes, puedo sentir desde biomecánica, pero cuando estás sentada meditando mucho tiempo, no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa a veces que es como que un microajuste, es como crack, vale, ya estoy. ¿Sabes? A Es mí me como pasa. algo que me Tienes que muevo hacer un la columna aquí. micromovimiento, sí. Ya. Sí. Y es un movimiento muy, y de acuerdo a Paul, porque le han hecho esta pregunta de, ¿es bueno o malo hacer esto en mi práctica de meditación? Porque claro, como
tú lees y entiendes que tengo que estar quieto, entonces esto es malo. Y Paul era como, no, realmente tu cuerpo, tienes que confiar que ese ajuste es el que Es porque le necesitaba tu necesitas. cuerpo. Porque si tú estás ahí enfocada en tu centro y estás, ¿sabes? Y de repente tu cuerpo dice, no, tiro aquí, no, es como que esa confianza de que realmente está esa inteligencia Sí, de lo que ya el cuerpo sabe que necesita y tú intentas interferir lo menos posible en esa claro. conexión con el cuerpo. Entonces Escucharnos ahí es... más, ¿no? Escucharnos. Y ese escucharnos realmente, una parte es entiendo qué tipo de sensaciones son buenas y cuáles no son buenas en el paso de lo que es asana. Sí, y entiendo que no quiero que se me duerman los brazos y las piernas, porque alguien podría decir, uy, me gusta la sensación de esto es como para entrar un poco más también en afinar ese proceso de escucho mi cuerpo. ¿Qué es escuchar el cuerpo? Porque también tenemos que diferenciar qué es bueno y qué no es bueno. O Eso. sea, definitivamente hay cosas que no, ¿sabes? Si yo hago una postura de yin y se me duermen los brazos y las piernas, pues no, yo no quiero eso. Quiero que salgas de la postura y que, aunque la persona diga, ay, pero me gusta la sensación. Puede ser que te guste la sensación, pero en tu práctica personal adelante, pero en mi clase no lo vas a hacer así, ¿sabes? Entonces también aquí es como hay que ponerle a algo siempre un matiz, pero el hecho del microajuste o del sentir que eso que entra lo mismo en lo de guiar desde el no alineamiento, que es guiar desde la interocepción. Es interocepción, es escuchar el espacio desde adentro y ver hay más peso en el lado izquierdo, sabes, que el lado derecho. Bueno, tiro más ahí o no, hago lo contrario. Ay, no, me duele la rodilla cuando hago lo contrario. Vuelvo aquí. Entonces, sí hay una conversación con el cuerpo que sucede en ese proceso de intuir. Hay cosas, ajustes, como yo dije, que son muy micro, que a veces es como simplemente necesito mover el hombro y lo mueves, ¿no? Es como que, y ni lo piensas, es automático. Automático. Qué Pero guay. hay cosas que sí son un poco más conversación con uno mismo. ¿Qué pasa si muevo la espalda aquí? ¿Qué pasa si la muevo aquí? Entonces, eso es siempre el proceso de acompañar a los cuerpos en lo que es estar en asana, sea tanto yin o yang. Muchas gracias, Cathy. Me ha encantado. Y una pregunta que también me han hecho bastantes personas. Para quienes ya enseñan Yin Yoga y quieren explorar nuevas rutas, ¿qué caminos recomendarías para profundizar más allá del enfoque clásico del Yin? Como quieres decir, con otras escuelas que no son de yin o dentro del camino de yin. Dentro del camino del Yin, ¿qué recomendarías a alguien que ha hecho una formación básica de Yin y quiere seguir explorando más dentro de la práctica? Me refiero, ¿le recomendarías más que investigara más en el camino funcional, en la biomecánica, en la exploración de la fascia, de la anatomía, o le recomendarías quizá otro enfoque pues hacia más el tema de la medicina china, de los meridianos, de la energía? ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere ir un poquito más allá? Depende de la base que tienen, pues sería una cosa u otra, ¿no? Aquí entra lo mismo, que las respuestas cambian de acuerdo al individuo. Depende con quién estudió. Yo creo que tenemos que ser un poco más rigurosos antes de lanzarnos a estudiar con alguien y realmente ver cuál ha sido su base y no tener miedo de hacer preguntas a la persona que está impartiendo la formación, porque hoy en día hay muchas personas que no están tan preparadas y se lancen, sobre todo con el Yin, porque todo el mundo lo ve tan fácil que bueno, yo también voy a dar una formación de Yin de 30 horas. Entonces, depende mucho de qué maestro han tenido anteriormente, qué conceptos ya tienen desarrollados y hacia dónde quisieran tirar un poco más, porque tú tienes porque Paul ya no da formaciones presenciales de anatomía, pero tiene formación, pranamaya.com, puedes conseguir la formación de yoga funcional. Ahí, entonces, esto es entrar un poco más en lo que es el mundo de la anatomía, porque esa formación está más enfocada en funcional 14-17, 14 segmentos de movimiento que son movidos por 10 grupos miofaciales a través de 7 posturas arquetípicas, ¿no? Entonces, eso sería más ese aspecto, si eso te está llamando más.
Y luego hay gente que es más de la interocepción hasta el punto de la psicología, interpersonal psychology, ahora no me acuerdo cómo hacer la traducción, que sería psicología intrapersonal. Interpersonal, sí, Ah, interpersonal. entonces, hay personas que tiran más por ese aspecto o ya eso sería bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, puedes estudiar con Sarah Powers, que tendrías más esa rama del yin. Y luego hay otros profesores de yin que también son muy buenos y que tienen como su propio proceso. Siempre recomiendo Beef Mithoefer, también es muy bueno y trabaja más con poesía y como el trabajo del corazón y del sentir en la práctica. Entonces hay ramas diferentes que te podrían ayudar a tener como una base o hacer las tres cosas. O sea, eso hay gente que también todo les llama la atención. Entonces depende qué base han tenido, necesitas más o menos una cosa. Joe también tiene una escuela muy buena, que ahí, por ejemplo, si quieres adentrar más en medicina china, pues podrías hacer algo ahí o podrías encontrar otro profesor de yin que ha estudiado medicina china, si tiras más por ese lado, ¿no? Ujú. Em, yo, por ejemplo, soy un poco extraña en el mundo del yin porque me sigue apasionando lo que es lo energético de la India, ¿sabes? Me gusta, ¿sabes? Es el mundo de los chakras, que igual Paul también trabajamos mucho de meditaciones sobre los chakras tántricos. Entonces, o el sánscrito, que la gente escuchaba también, ¿por qué estudias sánscrito cuando tú das yin? Como si no tiene nada que ver. Y yo, es yoga, tiene que ver. Es la base, Es claro. yoga, o sea, yo siempre digo, doy yin yoga, pero para mí la palabra mayor siempre va a ser yoga. Yoga, A veces, correcto. siempre va a ser yoga. Y con eso es ese, es eso que hay muchas cosas en ese aspecto también de yoga que pueden aportar luego a lo cual sería nuestra visión de nuestra práctica de yin. Y no somos un estilo dogmático, porque Paul nunca ha querido hacer ni un trademark del yin, ni nada. Y por eso también digo, hay otros, Paul Singh, que es otra persona maravillosa, que si alguien le llama más entrar en ese aspecto un poco influenciado por los animales y tiene otro proceso del yang, pues hay mucho por donde dirigirse dependiendo de lo que llama. Y dependiendo de con quién estudiaste, pues tendrías que ir de fondo a hacer otra formación de base, que en el mundo funcional dirigimos mucho desde una base sólida en anatomía, luego ir hacia energética y luego quizás en el caso de mi formación de 300 horas, incluso filosofía del yoga, Eso porque te es el iba a mundo causal. preguntar, eso te iba a preguntar ahora, que nos contaras tu formación, cómo es, si alguien viene a estudiar contigo. Mi formación es ahora mismo me estoy dedicando solamente a dar formación avanzada, entonces de 300 horas. Y eso acabo ahora mismo a partir de hace como 2 o 3 semanas. No, no, porque es real, es una decisión que he tomado viendo también hacia dónde voy con lo que me interesa, qué es lo que más, sabes, en el momento de impartir algo, los tipos de alumnos que tengo ya presente y lo que doy es una formación de 300 horas que hace más su proceso de trabajar yoga, sí, con yin, pero también con yang y también con filosofía del yoga. Entonces, se empieza con lo que es la arquitectura del cuerpo, que es mucha anatomía, es un módulo de 100 horas, que igual también los módulos se dividen en dos de 50, pero el módulo completo de anatomía de cuerpo físico es de 100 horas. Luego va hacia el cuerpo sutil, que son otras 100 horas, y ya ahí hay un poco de combinación de lo que sería estas dos ramas energéticas y estos dos modelos energéticos, así es como le dice Bernie Clark, que también de hecho fue uno de mis maestros también. Otra rama de entender lo que es dos modelos energéticos, que en el mundo del yin les damos ese espacio de poder fusionarse porque un ámbito tiene más descripción de lo que son los meridianos y el otro tiene más ámbito de descripción de los chakras. Chakras. Entonces, por eso decimos, bueno, aunque utilicen términos diferentes, ¿no? Si es prana, nadi, chakra, o si es chi, meridianos, dantiens.
Entonces aquí es donde cada una describe de una manera u otra cada aspecto energético. Entonces son dos modelos energéticos diferentes, pero les damos ese espacio para poder unirlos y por eso muchas veces en una clase de Yin hay gente que se confunde y dice, pero ¿cómo me hablas de chakra? Y de repente ahora me estás hablando de meridianos, ¿no? Y ahí es Mm. donde siempre recomiendo el libro de Hiroshi Motoyama. Yo, libro de Hiroshi Motoyama de la teoría de los chakras debería de ser un libro obligatorio a cualquier Obligatorio en profesor de todas Yin las Yoga. formaciones, sí, totalmente. En formación de Yin Yoga es obligatorio porque ahí tienes, y de hecho, Hiroshi Motoyama no fue maestro de Yin, simplemente fue un practicante de yoga avanzado académico. Entonces él se puso a estudiar todos los textos. ¿Qué tiene que ver estos textos? ¿Cómo describen? Entonces él ya hace la mitad del trabajo por ti. De luego llegar a decir, vale, tengo toda una tabla que me dice descripción de los nadis, ¿no? En Beatriz, cada texto y meridianos. Entonces ahí pianos. tú puedes comparar, ah, vale, puedo ver más o menos por dónde va. Totalmente, es un libro fantástico también, toda la razón. Pues casi, me quedaría aquí todo el día hablando contigo. De hecho, voy a dejar en notas del podcast tu página web, tus redes sociales, porque si a alguien le ha resonado y le apetece venir a aprender contigo, también organizas retiros, ¿verdad? Anualmente creo que has hecho ahora un par. Sí, entonces lo de la formación, luego el último módulo es cuerpo causal y ahí ya se entra más en filosofía y también dentro de todo también hablo un poco de sánscrito porque como idioma es un idioma que entra mucho en lo profundo de lo que es el sentido del yoga y entonces los módulos dependiendo cómo los puedo dar en formato presencial o en formato online. Y luego lo que son los retiros, doy alguno que otro, pero estoy mucho más enfocada en formaciones. O sea, tengo una formación de anatomía de 50 horas, es más enfoque de caderas, que es la parte yin del cuerpo, entonces es como el pilar de las formaciones de yin que doy. En Almería en septiembre, y luego tengo una del Bhagavad Gita en Inglaterra en octubre. Y luego en Barcelona tengo 3 fines de semana de un módulo de la formación de Yin Yang Yoga. Oh, Ese wow. es octubre, noviembre, diciembre. Entonces, estas son presenciales. Entonces, yo más o menos divido. Hay cosas que hago presencial, hay cosas que hago online. Y a través online también tengo una membresía que doy un taller educativo al mes. Y se tiene la escuela está online. Tienes ahí videos de pranayama, de meditaciones, chakra, meditación sobre los chakras mayoritariamente, y luego lo que es el Yin Yoga Sequencing Vault, que es como todas las ilustraciones que voy compartiendo por las redes, pues hago un PDF más extensivo y la gente lo tiene como biblioteca para, uy, tengo que dar una clase y no sé qué voy a dar, y entran ahí a Y mirar a ahí ver la un ves. poco. Qué guay, Exacto. qué Entonces ahí guay. tengo ese espacio mayoritariamente online, pero también esto de cositas presenciales. Llevo tiempo sin dar retiro, la verdad. Hace poco fui a tomar un retiro, fui a recibir, Ajá. pero fui a recibir al Plum Village, que dentro de, hablando del yin y de la quietud, agregar que realmente la quietud puede estar en cualquier momento, seas quieto o en Total. movimiento, ese es y realmente esa quietud que realmente anhelamos muchos se encuentra en el presente, ¿no? Lo del Plum Village como que me nació todo ese, porque como hacen un trabajo mucho más de mindfulness Sí. en cada momento, y me gustó mucho esa, porque fue un momento de decir, es cierto, nosotros siempre estamos pensando cuando voy a la clase de yoga me voy a relajar, cuando voy a hacer el yin finalmente, y es como que, ¿qué tan presente puedes estar? Y la práctica de yin nos da una buena herramienta para ir hacia la meditación, que nos da ese mayor espacio de empezar a poder estar más presentes, ¿no? En nuestras vidas, que eso es realmente el vivir ese equilibrio del yin y el yang, que es todo esto está sucediendo, pero yo sigo aquí, Qué bonito. ¿sabes? Entonces es Gracias, Kathy. Muchísimas gracias, de nada. verdad. Pero no te voy a dejar ir sin acabar con la batería de preguntas para conocerte un poquito más. Se me han quedado un montón de cosas para preguntarte, pero me tengo que callar porque
Si no, estaríamos aquí toda la mañana. Así que vamos allá con la batería de preguntas. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer siempre. Qué guay. Tres cosas que te hacen feliz. Me gustan los objetos que tengan alguna relación con un simbolismo de algo. ¿Sabes? Como por ejemplo, no, aquí tengo mi mala, que es una mala de perlas, pero es una mala. Y Wow. luego, me encantan las joyas, me gustan y que tenga, ese es un ojo, ¿sabes? Aquí tengo el símbolo del yin yang, me encantan los objetos y claro, y mi altar, o sea, mi Claro, altar, ¿sabes? Tengo ahí el Ganesha y tengo una cabecita pequeña de Shiva. Me encantan objetos que son como que sirven como portales hacia mi conexión con el mundo espiritual, ¿sabes? Es como qué y me bonito. encanta poder, porque luego lo ves un corazón y te recuerda algo y te hace como, y quizás es el lado artístico que tengo dentro, pero me gustan los anillos y las joyas, pero también mucho, pues, amuletos, como amuletos de la suerte. Ay, Qué sí. guay. Me Luego me parece gustan muy mucho los bonito. Sí. libros de autoayuda y de espiritualidad y de estudio de conceptos de energética pero de autoayuda soy muy fan y eso realmente también lo he sido toda mi vida. Sabes, antes de hacer yoga ya me gustaban los libros de autoayuda y me gustan las flores. Mm, qué guay, me encanta. ¿Qué le dirías hoy a la Cathy de hace 10 años? Tener más fe. Gran palabra, la fe, ver en nosotras. Exacto. Y en algo, a mí por lo menos, hay que tener más fe en uno mismo y en el más allá. Sí, sí. Escena de película preferida. Esta me costó, ¿eh? Y me cuesta. Cuando la pienso es como que, porque la única que creo que me queda, no veo muchas pelis, ¿sabes? No veo, no, o sea, tuve una etapa que sí. Y lo que tengo que pensar, las que más me queda alguna escena, siempre son escenas, y te vas a reír mucho, pero son escenas como mágicas, surrealistas, hay hadas, hay algo ahí, ¿sabes? Como en Lord of the El Rings. mundo superior. No puedo, sí, exacto, me río un poco porque en Lord of the Rings, cuando finalmente llegan ¿sabes? A donde están y es como, ay, Pasar. qué bonito y toda esa luz, y Uf, sufrieron tanto, pero ahora están ahí, ¿sabes? Es como que, otra que sí me queda desde pequeña, no sé si se llama igual en español, es La historia sin fin. la historia interminable. Ah, ok, La historia interminable. Em, Never el- ending e- story, ¿eh? Sí, Exacto, sí, qué exacto, bonita, Never sí. Ending Story. Cuando Atreyu tiene que atravesar esas dos como Los compáramos. faraonas Sí. y tiene que contestar las preguntas y es como que y Gran está ese, película. y está ¿Qué ese fondo película? surrealista, interminable, que a mí siempre me gusta poder ver el horizonte y luego están esos símbolos, hay dos símbolos, ¿sabes? Es como esa Te me acuerdo que es describe a una ti parte. esa. Es una parte de la peli que me gustó mucho y me Qué queda. guay. ¿Cuál era el trabajo de tus sueños cuando eras pequeña? Quería ser astronauta. Bueno, oye, yo creo que se corresponde con esta fascinación a lo superior, a Sí, pero traspasar. Sí, pero me río porque quería ser astronauta, pero porque en ese entonces vivíamos en Washington, D.C. y nos quedaba muy cerca de casa el museo de astronautas, uno de estos museos muy grandes de la ciencia. Y me encantaba ir y comer helado para astronautas. Y yo no sé si todo esto haya sido una influencia que yo decía, yo quiero ser astronauta. Claro que sí. ¿Sabes? No sé.
no sé por dónde, pero, ¿sabes? Tuve una etapa que era así, yo quiero ser astronauta. Pero ahora, por ejemplo, mi marido se ríe de mí porque yo soy muy sensible, ¿sabes? Y no puedo como, puedo hacer un deporte, pero no puedo porque me agota realmente, entonces no podría ser astronauta. Pero totalmente en el ámbito de que me gusta viajar internamente y ¿sabes? Sí es cierto. Qué guay. Y Katy, una pregunta que me gusta mucho hacer. ¿Con qué emoción te identificas más? Uy, tengo que volver a la de, la fe es una emoción. Mm, no la hubiera descrito yo nunca como una emoción, pero podría ser. ¿Por qué no? O porque tengo que admitir que una emoción que sí, bueno, todos solemos tener está siempre ese contraste de lo que estamos sanando y de lo que es nuestra fortaleza, ¿no? Y, y hay algo en mí que es muy de agua, como un poco melancólico, nostalgia, saudade, en buen portugués, palabra favorita. Mm, Tengo algo ahí que siempre es como, y que me hace pues eso, aunque soy muy privada en el momento de llorar, pero lloro mucho. Hay algo ahí que es como, que no sé cómo describir, sin decir, no es tristeza, porque digo, melancolía, no, es algo, melancolía. es como una melancolía. Bueno, y también sensibilidad, ¿no? Porque yo creo que al final Mm. si eres una persona altamente sensible, esa sensibilidad, es como una empatía elevada a la máxima extensión, ¿no? Melancolía, me gusta, Sí. me gusta. Por eso digo, suena como negativo, No, no, no. pero es un superpoder. Yo lo Sí, considero como un superpoder. sí, totalmente. Me encanta, me encanta. Cathy, muchísimas gracias. No tengo palabras, para agradecerte que hayas estado aquí. Espero tenerte otra vez en el podcast. Ya te tengo un espacio reservado para la próxima temporada porque se me han quedado un montón de cosas por preguntarte, pero agradecerte tu tiempo, tu predisposición y estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Aida. Muchas gracias. He disfrutado mucho poder hablar contigo, compartir la mañana y un pedacito de la mañana y cuando quieras repetimos. Muchas gracias y que tengáis una bonita semana.